Buenos días, Jordi. Me gustaría, antes de preguntarte, decirte que es para mí y para algunos que es un auténtico orgullo y privilegio tenerte el día de hoy en nuestra facultad, eso ante todo, y Muchas que gracias. tenemos estamos delante de uno de los máximos referentes de la historia del periodismo en nuestro país. Bueno, no pasemos No, 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 tampoco. es verdad, es verdad, es verdad, O es sea, verdad, es verdad. O sea, has tenido invitados como el Papa Francisco, vale. ¿Está encendido? Sí. Vale. Como el Papa Francisco, por ejemplo, Lionel Messi, que no es moco de pavo precisamente, y muchos más, tío. En la política también has entrevistado a los más grandes en la política, que eso no cualquiera lo hace, ¿no? Y entonces, con tu permiso, Jordi, me gustaría hacerte 3 preguntas, ¿no? Son cortitas, ¿vale? Si quieres te la digo todas de golpe o si quieres te hago una por una, ¿ok? una, porque yo tengo una memoria de pez. Vale. Soy Dory. Vale, la primera es si tuvieras que entrevistar a un famoso o una celebridad de toda la historia o alguien que no pudiste entrevistar en su momento, ¿a quién sería? Pues seguramente a Adolf Hitler. Vale, vale. Ok. A ver, esa entrevista interesante. Bueno, la siguiente pregunta. Creo que no queda ningún documento. Creo que sí le hizo una entrevista crítica a Hitler cuando todavía no había llegado a la presidencia de Alemania. Una entrevista en un periódico. Y creo que sería un documento muy valioso tener ahora una entrevista pues, desde un lugar crítico a Hitler, ¿no? Y un poco, no sé, como vivimos estos tiempos tan raros que la gente tiene nostalgia de cosas muy raras, estaría bien recuperar pues, una entrevista crítica a Hitler, una entrevista crítica a Franco. O sea, no acabo de entender muchas de las cosas que estoy viendo y no acabo de entender según qué nostalgias, por decirlo de una manera suave. No sé, es como si no nos hubiesen explicado bien la historia y como si estuviésemos en un momento de indulto a un momento histórico muy duro en este caso para España, en el caso de Franco, y también si ves lo que pasa en Alemania con los votos que saca la extrema derecha, pues también dices, pero ¿cómo es posible esto? No sé, creo que tendríamos que hacer algún tipo de, no sé, de cursillo, de algo que nos ayude. A mí, por ejemplo, estos días me ha ido muy bien estar con Lola Herrera. Lola Herrera tiene 90 años y nació en el año 35. Y claro, evidentemente de la guerra ella no recuerda nada más que lo que le han explicado, pero sí que recuerda de la posguerra. Claro, yo no sé cómo, con un relato como el que ella hace, no sé cómo alguien puede tener nostalgia de aquello. Me gustaría preguntarte también, para ti, de todas las entrevistas que has hecho un montón y son súper curiosas y tal, para ti, ¿cuál es la mejor de todas? Personalmente hablando. Bueno, no hay mejor entrevista porque yo siempre digo que las entrevistas las hacen los entrevistados, no el entrevistador, porque tú puedes ir allí con un cuestionario súper bien escrito y a veces el periodista tiende a lucirse, Me refiero, o sea, el invitado que más, por ejemplo, más te ha llamado la atención y las respuestas que te ha dado, que no te esperabas, que, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, perfectamente. Vale. Lo que te decía es que muchas veces ese tipo de entrevistas buenas te las da el invitado. Te las da el invitado porque te desborda. Te desborda porque tú llevas un cuestionario que igual a la segunda pregunta ese hombre ya te ha superado, ya tienes que a partir de ahí No me llega para hacer el improvisar y trípode empezar a en ese escucharle plano. con la máxima atención. Yo he tenido mucha suerte de poder entrevistar 3 veces a Pepe Mujica. Y claro, para mí es una de esas entrevistas que como que te pone en tu sitio, ¿no? Y te marca un poco el camino por el que creo que tenemos que ir. En cuanto a, sobre todo, honestidad, en cuanto a no hipocresía, no sé. Fue una entrevista que a mí me marcó mucho. Anteriormente había entrevistado a alguien también de los que yo considero sabios de la tribu, que era un filósofo español y
economista llamado José Luis San Pedro y luego he tenido la suerte de entrevistar a periodistas que a mí me han servido de referencia. Es decir, a mí, por ejemplo, hablar con Julio Otero es algo que me enriquece muchísimo. Hablar con Mercedes Milá, bueno, hablar con Maruja Torres, son personas que al final te dan una idea de lo que significa el oficio, sobre todo en cuanto a compromiso. En cuanto a, oye, tenemos una línea, vamos a intentar mantenerla. No vamos a dejarnos llevar por modas, no vamos a dejarnos llevar por tendencias de un momento. No me voy a poner de golpe y porrazo a ser tertuliano del Chiringuito, con todo el respeto a los tertulianos del Chiringuito. Pero bueno, creo que hay que de alguna manera beber de los clásicos y intentar imitarles. O sea, yo echo mucho de menos, por ejemplo, una referencia como Iñaki Gabilondo. Que no podamos escuchar a diario Iñaki Gabilondo, como yo he tenido la suerte de escucharle durante toda mi infancia, durante toda mi adolescencia. Yo no sería quien soy si no hubiese escuchado a Iñaki Gabilondo. Vale. Yo no sería quien soy si no hubiese escuchado a Julio Otero. Entonces creo que es importante que tengamos presentes a los referentes y luego a los que podríamos considerar sabios de la tribu. Lola Herrera es una sabia de la tribu. Lola Herrera es una tía que te habla de una manera que, primero, que enamora y segundo, que tiene una contundencia absoluta. O sea, desde la dulzura acaba con conclusiones que no son peregrinas, sino que son conclusiones. Y eso en un momento como este yo creo que se agradece mucho. Vale, y por acabar, ¿vale? Y perdona, ¿tú esperabas al acabar tu carrera entrevistar a gente de esa magnitud? ¿Sabes lo que te quiero decir? A personas que tienen tanto cargo al día de hoy públicamente, por ejemplo en el caso del Papa o Lionel Messi o gente... Sí, la verdad es que sí, desde que estaba en la facultad decía, bueno, al Papa como mínimo. No, qué va. O sea, yo he tenido una carrera muy... no ha habido una transformación de mi carrera en algo extraordinario de 0 a 100. O sea, yo he picado mucha piedra y me alegro de haberla picado porque me permite conocer el oficio desde todos los lugares. Es decir, yo empecé transmitiendo partidos de regional en Radio Barcelona de la cadena SER y me escuchaban mis padres, o sea, no había una gran audiencia. Pero le ponía el mismo entusiasmo que le pongo ahora a otras cosas. Creo que es importante en este oficio ponerle entusiasmo, estés donde estés. Yo recuerdo el primer lugar donde yo hice televisión fue en Viladecans Televisión, una televisión local. Era una televisión en un pueblo, Viladecans, a las afueras de Barcelona, por la zona de Sant Boi, en el Baix Llobregat, en la zona sur de Barcelona. No había ningún tipo de tradición de televisión local en aquel momento. Yo tuve la suerte de tener al frente a una directora, en este caso una mujer llamada Marga Baró, seguimos siendo muy amigos, que ya me inculcó la pasión por salir a la calle y relatar las historias que nos encontrábamos en la calle y darle voz a los de abajo, darle voz a los que nadie le había dado voz hasta entonces en esa ciudad, a la asociación de, yo qué sé, pues mira, a la Unión Extremeña, por ejemplo, pues yo vivo en una zona donde hay muchísima inmigración española y ahora de otros lugares del mundo. Esa gente muchas veces no se había sentido nunca representada en los medios de comunicación. Y aunque sea un medio de comunicación local, eso genera comunidad, genera una sensación de pertenecer a algo y de también sentirte respaldado por esa comunidad. Yo creo mucho en eso, creo mucho que el periodismo local, como el que no es local, tiene que servir para eso, para darle voz a los que normalmente no la tienen
y para generar comunidad, lazos. Cuando alguien al día siguiente de hacer un programa nuestro, yo les escucho en un bar hablando del programa, extrañamente el nuestro es un programa que todavía se ve de alguna manera, no diré como antes, pero tiene todavía como ese punto de cita, de el día es bueno, el domingo a las 9:30, las familias están en casa y es un programa que ha permitido que, bueno, también porque hemos durado y estamos durando mucho, igual demasiado, pero claro, yo empecé Salvados en 2008, estamos ya en 2025, hace 5 o 6 años dejé Salvados para que hiciese Gonzo, yo me metí en una historia que no sabía que iba a ser y ha acabado siendo pues, lo que estáis viendo. Y te encuentras a mucha gente de muchas edades, también de las vuestras, que a mí me dicen, hostia tío, a mí mis padres me obligaban los domingos a ver Salvados, te lo dicen como una condena, te lo dicen como diciendo, hostia, llegaba el domingo y tenía que ver Salvados. Y ahora soy yo el que le explico a mi padre muchas veces, o a mis padres, a mi madre, quién tiene Évole en su programa. Cuando Évole tiene a Ibai o tiene a Morat, pues para mí es un orgullo haber visto un programa que en aquel momento eran mis padres los que me decían siéntate a ver esto que está bien, y ahora soy yo el que les dice no, siéntate tú a ver esto porque también está bien. O sea, no sé, es una evolución en este sentido que creo que tiene que ver con eso, con el crear comunidad, el crear lazos y no sé, que se vaya transmitiendo un poco la costumbre de ver un periodismo que seguramente no es el más comercial, pero hemos conseguido hacerlo comercial y eso es importante. Nada, muchas gracias. Nada, gracias a ti.